Hoy es 2, Shabbat 2 de junio. Así que hoy tengo una conversación sobre la palabra del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, lo cual nos da la verdadera postura de la identidad de Dios, de las obras de Dios. Y no vivimos bajo de obras sino bajo las obras de Dios, que es la gracia de Dios que nos ha concedido, ya que todos somos pecadores, pero que el Señor, en su estima de amor, nos ha dado esta obra de Él para que nosotros vivamos en ella, que es su gracia perdonadora. Sí, respetamos su palabra, lo que Él ha ordenado, la obra que Él ha hecho para que nosotros andemos en ella. Así que voy a hablar aquí, como dije, en la carta de los Efesios, por el apóstol Pablo, el capítulo 2. Ahí hay una realidad que desgraciadamente la humanidad cristiana no está cumpliendo a cabalidad y en posición correcta. Si dijo Pedro que las epístolas de Pablo son confundidas por los indoctos, hay muchos indoctos. Ahora está la tierra llena plenamente de indoctos. Y entonces habemos algunos siervos de Dios que hemos comprendido la realidad de esta versión. Y por eso yo la transmito también. Porque está dicho en Apocalipsis 10:11 que era necesario que el Evangelio fuera predicado de nuevo. Y esto es lo que estoy haciendo yo. De nuevo. Porque está han predicado un evangelio muy equivocado. Han equivocado mucho las palabras de Pablo y quiero poner en sentido correcto estas palabras de Pablo. Empecemos por el capítulo 2, que es lo que yo vengo diciéndole. Dice así Pablo. Dice, de ella recibisteis vosotros, es decir, de la palabra del Señor, que recibió la Kehilá, la congregación, que no sé por qué motivo ponen iglesia, porque eso no existe, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre las cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Amachía, que le llaman Cristo aquí. Por gracia sois salvos, por gracia. ¿Pero qué es la gracia? La voluntad de Dios. Cumplir con Él. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Amachía, que le llaman Cristo. Amachía en hebreo, escrito en otro idioma. Nos asentó, nos resucitó, es decir que
las personas cuando no tienen la ordenanza de Dios en su persona, viven muertos. Por eso es que nos resucitó en este sentido. La resurrección, la palabra resurrección tiene varios sentidos. Están los que fallecen literalmente y los que literalmente viven muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entiéndase eso. Para mostrar en los siglos venideros, verso 7, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Amachía. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Lo que da Dios es don de Dios, para que nosotros vivamos. No por obras, para que nadie se gloríe. Efectivamente, no porque yo diga, yo creo a mi forma, y que yo soy creyente y hago lo que me están indicando los pastores y todas esas cosas, pero no es así. Es por la obra de Dios, no por la obra en particular de nadie. Porque somos hechura suya, criados en Amachía, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. He dicho las buenas obras de Dios. Así que no confundan una cosa con otra como la tienen confundida. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con manos en la carne. Verso 11. Por la que se hace por la circuncisión que es hecha con manos en la carne. ¿Y qué cosa eran ellos? Llamados incircuncisos. Pero cuando ellos están en las obras de Dios, tienen que tener la circuncisión, que es obra de Dios, no de los hombres. El mandamiento de los hombres es no creer en la obra de Dios. Quiero que tomen en consideración este exacto evangelio de Dios, que en aquel tiempo estaba sin Amachía, alejado de la República de Israel y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estabais alejados. ¿De dónde estaban alejados? De Israel. Y eran extranjeros y benedicios, alejados de los pactos. No andaban en los pactos de Dios, ninguno de aquellas épocas, como en la ahora tampoco. No andan en los pactos. Así como se negó a Dios en el Antiguo Testamento, se ha negado a Dios en el llamado Nuevo Testamento también. Rectifiquen, que rectificar es de sabio. Pastores, maestros y todos los nombramientos que se llamen. Rectifiquen, porque esto es un mandamiento de Dios que está hablando Pablo aquí. Y si hay que andar como él anduvo, Amachía anduvo con 2 mandamientos. Con los 2 mandamientos esos de Dios. Como él dijo que no venía a abrogar la ley ni los profetas, el profeta Ezequiel habló, en Ezequiel 44:9 de Amachía, que es nuestro templo. Porque no tenemos otro templo. Ni se va a hacer otro templo de piedras ni nada de eso. Se hará ajeno de Dios, porque no se puede obviar el mandamiento que Dios dio en Amachía para que él lo cumpliera esa ley. Lee ahí. Ezequiel 44:9. Así ha dicho el Señor Dios: ningún hijo de extranjero, y circunciso de corazón y circunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Los extranjeros son
los que se han convertido y no pueden estar incircuncisos. De ninguna manera, Señor, Mashiach no vino a abolir ningún mandamiento de esto, a ningún profeta. Por lo tanto, se debe de cumplir. Todas esas vericuetos que hay en el Nuevo Testamento son cosas que se han divulgado mal, porque el enemigo ha hecho en las Escrituras muchas cosas, aberraciones para destruir el mandato divino, el mandato de Dios, que lo hizo en nuestro Padre Abraham, el cual iba a ser en consecuencia el Padre de las Naciones, según la carne. Dice que en el verso 12 que en aquel tiempo estaba sin Cristo, es decir, sin Mashiach, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí, ellos tenían sus ídolos, sus dioses, todas esas cosas, pero eso no era Dios. No, Dios no dice que esos eran dioses. Dios nombra a los dioses a las personas que Él hizo, que tienen potestad de coger un vaso, como en otras ocasiones le he dicho, y soltarlo. Pero ningún muñeco de eso que hizo la Iglesia Católica, que va a descender hasta el infierno junto con sus hijas por desobediencia a Dios. No se puede quitar el sábado por un domingo, ni estar creyendo en fantasías esas que tantas que han metido en la Iglesia Católica, el purgatorio y muchas cosas más. Ustedes saben, y que ustedes están involucrados en ella. Porque dice que por cualquier punto que tú dejes la palabra de Dios, vas a ser hecho culpado. Aunque cumpla todo lo demás. Pero este requisito que has dejado, Dios está hablando aquí por medio de Pablo, que se debe cumplir. La circuncisión hecha con manos en la carne, que lo toman al revés, lo han tomado al revés, porque ese es el enemigo que se lo ha infundado mal, para que vivan también junto con él, para en un final ser lanzado a la muerte segunda al lago de fuego y azufre. Lean bien las Escrituras. Mas ahora en Mashiach, Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, lo cual ya no es por sangre de animalitos ni nada de eso. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está muy clarito esto, pero hay muchos que no lo tienen claro. Entre ambos, quiere decir entre el gentil y el judío. La derribó esa ley, la derribó, ¿dónde? Poniéndola en Mashiach. No es que la desapareció. Mashiach es el fin de esa ley, según dice Romanos 10:4. Sí, pero no es de la ley de Dios, que Él dijo que había que cumplir los mandamientos. Comuníquense con esto que estoy diciendo y está diciendo el apóstol Pablo, que es la verdad de la palabra de Dios. Derrimiendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Te está pero clarito el apóstol diciendo, la ley y el mandamiento en orden a rito, en orden a rito. No en los otros órdenes, que es la gracia de Dios para que nosotros vivamos en ella, como dice Mashiach. Si creemos en el verdadero Mashiach, porque hoy en día hay muchos Mashiach predicados, Mashiach adventistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, hedionistas. Hay muchos Mashiach diferentes. Muchos Mashiach, vaya. Muchos Cristos, como se dice en el idioma este romano, que hemos entendido así de esa manera porque está escrito, pero en hebreo es Mashiach. Muchos Mesías diferentes. Es en sí lo que esta palabra diciendo. ¿Y cómo? Es preciso que las circuncisiones de Mashiach vivamos en ellas.
y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. No hay excepción. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los gentiles y a los judíos. No cabe otra. Que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay diferencia. Dios no la hace. No hace excepción. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Dios nos dice que soy ciudadano de los Estados Unidos, de Roma, de China. Dios está hablando de Israel, como le digo en verso anterior, de la República de Israel. Por lo tanto, debe sentirse las personas ya con la conversión y convencidos de que ellos también son cristianos, pero son israelitas, porque no son de la simiente de Abraham, pero son de la promesa, son hijos de la promesa, porque la promesa no es solamente a Abraham, la promesa de la tierra es a la descendencia de Abraham, pero de los hijos de la promesa es los gentiles y los judíos, porque todos los que vivían ahí con Abraham fueron circuncidados, y en cada momento que ha habido circuncisión, han circuncidado a miles de gentiles, extranjeros, como se llama en la escritura esta, que es lo mismo. Acuérdense que la reina Esther se convirtió en una cantidad de gente al judaísmo, pero ¿a qué es lo que considera el judaísmo? Es la palabra de Dios a Israel. Y ahora todo el que siente por Israel debe aportar para Israel, porque está aportando para Dios, porque Dios es el que dice, el que conmigo es, en Amashia, el que conmigo es, ¿me entienden? Sí. No es contra mí. El que conmigo recoge, no desparrama. Por lo tanto, eso lo está diciendo espiritualmente, pero con el problema material de la asistencia, como Pablo decía acá, hacer recolectas para Jerusalén, para los santos de Jerusalén. Hacer vosotros también lo mismo. Lo dice el apóstol Pablo. Incluso, eso es muy bueno y es muy agradable delante de Dios, y Dios te va a dar superación en conocimiento de su verdadera palabra y te va a sacar de los falsos cristos, eso que están diciendo que no hay que guardar los mandamientos, mientras que la verdadera Mashiach está diciendo guarda los mandamientos. ¿Dónde iba yo? En el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No importa que tú digas profetas si fueron primero los apóstoles, después no importa como lo digas, el problema da lo mismo. Por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo a Mashiach. Aquí en Romano le pusieron Cristo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ves? Somos un templo del Señor si obedecemos, para ser un templo santo en el Señor. No que haya que hacer templo de piedra, eso es obsoleto, eso es absurdo, ya eso pasó y lo mandó a destruir Dios, porque estaba escrito que se iba a destruir. Así que no anden con otras cosas que no son. Ese que van a hacer no es, pero sí aporten por el Estado y gobierno de Israel para que exista eso, hasta que vengan toda esa gente que ya están como por narigón de una profecía, que muchos no la comprenden. Quizás hay algunos que ya la estén comprendiendo hoy en día por los hechos que hay ahora en Israel, por lo que está aconteciendo ahora en Israel, pueden ver y calificar esta profecía de Ezequiel 38 y 39.
la sequía del río Éufrates y por lo que sea, por la mano que Dios ha querido hacerlo. Eso es lo que hay que entender. Y ya tenemos a esa gente del norte, referente al norte de Israel, no al norte de los Estados Unidos, no, al norte de Israel, que queda Rusia, y ya están enseñando los dientecitos, las uñitas, por la avaricia del petróleo, para resolver sus problemas, para tener eso, para quitarle esto, favoreciendo a aquellos que van a ser destruidos junto con él, con Agot y Magot. Esta es la realidad, que se arrepientan oyendo esta conversación espiritual si quieren. O algunos de ellos se arrepienten, que esto puede ser transmitido en hebreo, en inglés, en chino, en ruso, en lo que sea. Yo hablo en español. Pero cualquiera que sepa, y el idioma mío, que lo haga en otro idioma que sepa, también, explique bien la palabra dicha por Pablo. En el cual dice, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. La gloria de Dios sea con todo el que está oyendo este programa y que lo ponga en práctica realmente como lo que ha dicho Pablo, sin confusión, sin falsos doctores, sin falsos evangélicos, que rectifiquen ellos también, esos pastores, y comprendan y hagan un evangelio de nuevo, como dice aquí el Espíritu Santo, como nos aconseja el Espíritu Santo por el apóstol Juan, que es necesario que Mashiach sea predicado de nuevo, porque Mashiach es la piedra del ángulo, es el principal, es la cabeza de las congregaciones, de las Keilot. Así que vamos a buscar la manera de hacer fuerte para que los valientes no arrebaten el reino de los cielos, sino que los valientes lo obtengan por hacer la voluntad de Dios. Eso de arrebato, déjalo para los arrebatados, que no, para todos esos falsos evangélicos arrebatados, que posteriormente en la muerte segunda van para el infierno de fuego y azufre. Eso está profetizado así. Así que está dicho, y eso va a ser así, que Dios no miente. Ojalá y reciban la gloria y la honra de esta salutación de expresión exhortativa que les hago en el Señor. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.